Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es una bendición poder conectarnos de nuevo con ustedes. Hoy es día sábado 30 de septiembre del año 2023. Prácticamente hoy es el último día del noveno mes. Entramos ya el día de mañana, con el favor de Dios, a el mes número 10, perdón. Las cosas aquí en tierras americanas no cambian, al contrario, sabemos, o al menos yo veo que están siguiendo con su plan. Sabemos que están buscando la forma de cómo quitar de en medio a todos aquellos que atentan contra las nuevas leyes que se están implantando. El pueblo americano se ha levantado, muchos están revolucionándose en algunos estados, levantándose en contra de las leyes, especialmente las leyes que tienen que ver con todas las escuelas y las nuevas enseñanzas transgénero. Creo que hay un remanente, por decirlo de esa manera, que todavía tiene principios morales y algunos principios espirituales. El pueblo de Dios, en medio de todo ello, sabemos que hay mucho pueblo de Dios, pero que también la Iglesia de Cristo, lamentablemente aquí en Estados Unidos, pues solamente se centra en lo suyo. Claro, así debe de ser, pero no debemos de olvidar que tenemos nosotros que clamar y pedirle a Dios en medio de todo esto que está pasando, que el Señor ponga su mano a favor de aquellos que le buscan, de aquellos que el Señor va a alcanzar, y su mano a favor del remanente. Yo quiero en esta noche, hermano, dejarle en su corazón una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Le he puesto un título provisional: Los tratos del Todopoderoso. Y es que de pronto salta a mi corazón la historia de Noemí. Noemí, usted conoce la historia en el libro de Ruth. Cómo es de que su esposo y ella y sus hijos deciden dejar Belén por causa de la escasez alimenticia y deciden bajar a los campos de Moab. Recordarle que no era permitido para un israelita dejar sus tierras para irse a otras, y menos por un pedazo de pan. Pero el hambre era bastante fuerte. De alguna manera Dios probando muchas vidas, porque quiero recordarle que Dios prueba al hombre constantemente, especialmente aquellos que están en obediencia buscándole. El hombre es probado. Y nosotros debemos de entender que la prueba es buena porque es bendición de parte de Dios. La corrección no es un maltrato, sino es una bendición de Dios, porque detrás de cada prueba siempre hay algo bueno de parte de Dios. Si lo ilustramos con la educación, al menos en Guatemala, los que ganaban primero pasaban a segundo. Los que ganaban segundo pasaban a tercero. Y si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, que así es en Dios, cada prueba siempre nos va a llevar a otro nivel. Como dice Santiago, gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas. Eso quiere decir que ellos no se gozaban en sí de la prueba, sino del resultado de la prueba. Porque el resultado de la prueba los iba a llevar, si es que la pasaban, a otro nivel de conocimiento, a otro nivel de experiencias, y claro, iban a conocer a Dios en otro nivel. Por eso es que para ellos la prueba no era lo que les causaba gozo, sino el resultado de la prueba. Eso es algo que nosotros debemos de entender. El Señor Jesús dice la Escritura que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Entonces, entender que detrás de cada prueba, detrás de cada situación, siempre debe de haber algo bueno esperándonos, siempre y cuando nosotros podamos pasar esa prueba.
En esta historia hay algo que me llamó mucho la atención. Y es que usted sabe, muere su marido, mueren sus dos hijos. Orfa y Ruth deciden regresar con ella a Belén. Orfa al final se devuelve a sus dioses, mientras que Ruth la acompaña. Las palabras de Ruth resuenan: a donde tú vayas iré, donde tú mores moraré, donde tú mueras ahí moriré, donde tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es tan asombroso como se enamoró Ruth de un Dios que había llevado a Noemí a un trato tan fuerte, pero que sin duda en medio de los tratos que había tenido Noemí de parte de Dios, siempre hablaba bien de Dios. Eso es algo importante, eso es algo que tenemos nosotros que hacer. Aun cuando el alma de Noemí se vio afectada, porque cuando emprenden el regreso, según Ruth 1:19, cuando emprenden el regreso a Belén, Ruth acompañando a Noemí, cuando llegaron a Belén dice que toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Una de las primeras cosas que nosotros como hijos de Dios es importante que entendamos, y vuelvo a insistir en esto: los tratos de Dios son para bendición, pero es importante que sepamos que son bendición siempre y cuando el creyente se mantenga buscando al Señor. En el caso de Noemí, se alejan totalmente del Señor, se van a otras tierras, a tierras prohibidas, por decirlo de esa manera, la tierra de Moab. Moab, los moabitas, era una tribu muy perversa. Y cuando llegan a Moab, el trato comienza, porque se alejaron de Belén. Una de las cosas que nosotros aprendemos en esta historia es que no importa las situaciones que nosotros pasemos o se nos presenten, no debemos despegarnos de Dios. No debemos de dejar de buscarle. Y entre buscarle también tiene que estar el congregarnos. Pero claro, el congregarnos no es todo, sino mantener siempre nuestra relación con Él a través de la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos y el esfuerzo en obedecer sus mandamientos. Pero el problema se presenta para el creyente cuando los tratos son por haberlo dejado. En este caso, Noemí declara: llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Esa vacíez prácticamente nos revela que aun cuando Noemí hablaba bien de Dios, porque de eso se enamoró Ruth, ¿de qué más se pudo haber enamorado? De todas las maravillas que Noemí hablaba. Pero aún en medio de todas las maravillas que hablaba, no buscaba la llenura del Señor, y eso era su altar personal. Se había alejado de Dios, el trato había sido severo. Imagínense, muere su marido, mueren sus dos hijos, y ella prácticamente ya sin nada que tener en Moab, pues decide regresar a Belén. El problema, hermano, cuando los tratos de Dios aparecen, es que todo depende de si nosotros estamos lejos de Él o si hemos continuado con nuestra vida devocional de servirle, buscarle, de nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura, congregarnos, que es parte también.
Si el trato llega mientras nosotros nos mantenemos cerca de Dios, debemos de entender que hay un propósito de Dios, aunque cuando el creyente se aleja y vienen los tratos del Todopoderoso, también hay un propósito bueno. Lo único es que los efectos, las consecuencias son totalmente diferentes, porque entendiendo que los tratos de Dios son para bendición, sea que no nos alejemos o que nos alejemos, de alguna manera va a repercutir en nuestra alma. Todo depende de en cómo nos mantengamos. El caso de Noemí pues se había alejado del Señor, sigue a su esposo y empiezan los tratos fuertes. Muere su esposo, muere Malón y Kelión, sus dos hijos, y regresa solamente con Ruth. Pero el haberse alejado de Dios hace que el alma de Noemí se empiece a amargar, como dice cuando la ven la ciudad, las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le dijo, no me llaméis Noemí. Noemí significa placentera, mientras que Mara significa amargura. Y le dice, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso, dice, me ha llenado de amargura. En otras palabras, venía llena de amargura, pero venía vacía de Dios, porque dice, llena me fui, como diciendo, llena de Dios me fui, pero regreso vacía. ¿Por qué estaba vacía? Porque se había alejado y en su alejamiento no buscaba a Dios. Eso es como escuchar a algunos creyentes que se alejan del Señor y dicen, no, pero yo le busco. Yo le busco, yo oro en mi casa ahora con todo eso del internet, que hay variedad de predicadores y variedad de cultos de alabanza. Pues dijera uno, hacen su culto en casa, oran y escuchan la palabra, pero no es cierto. La prueba es que el coronavirus dejó en evidencia que la gran mayoría de cristianos, su vida cristiana era solamente ir a la iglesia. Muchos no tenían altar con Dios. Incluso se habló mucho de que cuando pasaran los cierres o los lockdowns, que le llaman en inglés, y regresaran, pues las iglesias se iban a llenar, los cultos iban a ser más gloriosos, y fue todo lo contrario. Mucho creyente no es que se enfrió, sino ya estaba frío. No es que se alejó del Señor, sino ya estaba alejado en su corazón, solamente que se congregaba, pero no tenía altar con Dios. El problema es cuando los tratos del Todopoderoso, porque Dios prueba el corazón del hombre constantemente, cuando los tratos del Todopoderoso y el creyente está alejado, es cuando lejos de Dios, pues cuál fortaleza, cuál descanso, cuál llenura, cuál fuerza, cuál poder no hay. ¿Por qué? Porque el creyente se alejó pues del Señor. Dijéramos, repito, se alejan, pero en su casa tienen su altar, no habría problema pues, pero no lo tienen. Recuérdese, en el libro de los Hechos, muchos todavía no habían iglesias establecidas en el principio, aunque después se fueron estableciendo. Aparecen las iglesias en Roma, los Corintios, las iglesias en Galacia, en Efesio, etc. Pero mientras se establecían las iglesias, se hacían los cultos en casa se reunían, partían el pan, convivían, escuchaban la palabra, adoraban al Señor, etc. Lo cual mucho pueblo no lo hace, digo, si se alejase del Señor. Y en realidad cuando se alejan no pasa eso. Imagínense si algunos que se congregan están prácticamente lejos del Señor porque no tienen altar en casa, mucho más dejan de congregarse, menos lo van a hacer. Aparece la amargura cuando se alejan de Dios. Eso es lo que yo quiero hablar con usted. Si el creyente se aleja de Dios, de por sí peligra que su corazón se amargue cuando vienen los tratos. Imagínese, hermano, si se alejan y no tienen altar con Dios, pues es mucho más factible, es mucho más fácil que
puedan amargarse. En el caso de Noemí dice, no me llaméis Noemí, o sea, placentera, sino llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Pero cuando nosotros vemos la esencia de los tratos de Dios, es para bendición. ¿Por qué? Porque dice Santiago, gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas. Quiere decir que los tratos de Dios siempre son para llevarnos a otra dimensión. Pero cuando el creyente se aleja, hermano, y el creyente pierde su relación, su altar para con Dios, le pasa lo del hijo pródigo. El hijo pródigo fue a parar entre los cerdos, que no lo dejaban ni siquiera que se comiera las algarrobas. Y regresa el hijo pródigo de una manera terrible. ¿Por qué? Porque el trato que es para bendición resulta muchas veces en algunos corazones, por causa de no mantener su altar con Dios, les produce amargura. Y no porque el trato en sí traiga amargura, sino como están alejados de Dios, pues prácticamente resienten el trato, y algunas veces fuerte porque varía, todo depende del corazón del que se alejó de Dios. Y claro, y al extremo de que a algunos les produce, mejor dicho, amargura. En el libro de Jeremías nos deja claro la historia de Noemí. Dice, ¿no te ha sucedido esto? Le dice Dios a Israel por medio de Jeremías. ¿No te ha sucedido esto por haber dejado al Señor tu Dios, cuando Él te guiaba por el camino? ¿Y ahora qué haces en el camino a Egipto? ¿Qué haces en el camino a Egipto? Como diciendo, ¿qué haces ahora? Vas camino al mundo para beber las aguas del Nilo. ¿O qué haces en el camino a Siria para beber las aguas del Éufrates? Te castigará, dice, tu propia maldad, y tus apostasías te condenarán. Eso quiere decir que es malo, maldad es malo, dejar al Señor, y el ir en un retroceso es ir camino a la apostasía. En este mismo verso de Jeremías 2:19 le dice, te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios. Y todavía le suma un poco más Jeremías, le dice, y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. De hecho, de este verso es que nace esta enseñanza. Es malo y amargo el dejar al Señor. Prácticamente entendemos que el alejarse de Dios, existe el peligro de que el corazón se amargue porque aparecen los tratos de Dios. Y es natural que si alguien se aleja de Dios es porque no hay temor de Dios. En diferente medida podríamos decir, porque Noemí temía a Dios. Verdaderamente temía a Dios, pero de pronto decide dejar las tierras de Belén por irse a las tierras de Moab. Y eso empezó, hermano, a producir en su vida amargura. Cuando le dice, ¿y ahora qué haces en el camino a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué haces en el camino a Siria para beber las aguas del Éufrates? El Nilo representa oscuro y turbio. En otras palabras, no era un río claro, no era, hermano, agua transparente o clara. Eso quiere decir que existe el peligro de que cuando alguien se aleja de Dios, caer en la religión. Y eso es muy peligroso. Yo creo que cuando alguien se aleja de Dios no me refiero a cuando alguien se cambia de congregación, porque eso es normal entre las ovejas. Si alguien se cambia, mientras sigan buscando a Dios, pues es bendición. Como le dijo Juan a Gallo, no tengo mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. O sea, si se cambian de congregación, Dios los mueve, pues lo importante es mantenerse buscando a Dios. Pero claro, debemos de entender también que el mundo está lleno de religiones aún cristianas, religiones cristianas. Porque existe tanta iglesia, hermano, donde
donde hay eh, mucho paganismo por todas las fiestas que celebran, mucho mundanalismo porque hay mucho entretenimiento. Entonces ya es responsabilidad de cuando Dios saca a alguien, Dios se encarga de llevarlo a un lugar y claro, el creyente tiene que estar seguro que ese es el lugar. Lo importante es mantenerse buscando a Dios. La historia de Noemí, como las palabras de Jeremías, nos revelan que lo que es amargo, es malo y amargo, es dejar al Señor. Dejar al Señor. Pero también debo decirle que dejar al Señor no es solamente dejar de congregarse, porque se refiere estrictamente a eso, sino también se refiere a que se puede estar uno congregando, pero uno no puede tener altar. Hay quienes se congregan, pero todo su cristianismo es ir a la iglesia. No hay altar en la casa, no hay oración en casa, no hay tiempo de amores con la palabra. En otras palabras, están lejos, pero acá en su conciencia congregándose. Y vuelvo a repetir, la prueba es el coronavirus. Probó tantos corazones que se pensaba que las iglesias se llenarían y se vaciaron. ¿Por qué? Porque solamente evidenció que la gran mayoría no tenían altar con Dios. Me llamó la atención, dice, ¿qué haces en el camino a Egipto para beber las aguas del Nilo? Las aguas representan siempre la palabra, pero claro, si habla de las aguas del Nilo, habla de religión. Si habla también qué haces en el camino a Siria para beber las aguas del Éufrates, habla el Éufrates. Me llamó la atención porque su nombre significa prosperidad. Y eso, hermano, es algo que me llama mucho la atención porque muchas veces, mire, por ejemplo, yo conocí a un hermano, se congregó años conmigo, años. Un día decide, hermano, alejarse. Se fue en una de las corrientes, se llamaba Creciendo en Gracia, donde el pecado no era malo, se podía tomar, se podía bailar, se podía pecar, se podía hacer de todo. Pero la doctrina esa decía, no hay problema, Dios no tiene nada, no quiere nada con la carne, así que lo que hagas con la carne no te afecta a tu vida espiritual. Esa era la doctrina, era una doctrina terrible a tal grado que muchos de los que fueron arrastrados, estoy hablando de 20 años atrás, muchos de los que fueron arrastrados en esas corrientes tan fuertes, incluso a manera de burla se tatuaban el 666 en su brazo, porque decía, a mí no me hace nada el 666. Fue algo muy fuerte, hermano. Al final el Señor mató al líder de esa secta. Pero este hermano se va en esas corrientes. Me lo encontré después de unos 15 años. Me dice, ¿cómo está, Pastor Viator? Bien, bien, bien. Y le digo, ¿y tú cómo estás? Bien, dice, bien. ¿Dónde te congregas? No, dice, no. Yo no me congrego, dice. Salí de con usted, pero al mes dejé de congregarme. Dice, ¿pero cómo estás? Bien, me dijo, bien. Mire, me dijo, hermano, mire, quiero mostrarle. Me llevó ahí, porque estaba yo en horas de trabajo y era un como lugar donde hay muchas bodegas y me dijo, ahí tengo mi negocio. Él hacía gabinetes de cocina. Me dice, al final, dice, mi negocio empezó a crecer, gabinetes de cocina, los empecé a importar de Tijuana, ya no los hacía, y pues los revendía doble aquí, y estoy bien. Mis hijos, dice, son jugadores de fútbol americano en la escuela, ya están en la universidad, me compré mi casa, tengo otra en Tijuana, me dice, y estoy bien. Le digo, pero no te congregas. No, me dice, no. Me recordó este pasaje, el Éufrates, porque Éufrates significa prosperidad. Y entonces, muchas veces, hermano, cuando el creyente se aleja de Dios, muchas veces piensan que por la prosperidad material piensan que están bien, pero no es así. No es así. Ni estar lejos ni estar congregándose puede pensarse que lo material es hermano, sinónimo de que se está bien espiritualmente. No, no, hermano. Dios introdujo al pueblo a Canaán y sin embargo en Canaán adoraban a otros dioses. Eso está claro en la escritura, hermano. Pero
Lo que a mí me llama mucho la atención, porque este es el meollo de esta enseñanza, es que aparte de que es malo alejarse del Señor, y digo alejarse, no necesariamente representa dejar de congregarse, porque hay algunos que se congregan, pero están lejos de Dios, porque todo su cristianismo es ir a la iglesia, pero no tienen altar con Dios en su casa. Y si no hay altar de Dios en su casa y van a la iglesia y escuchan la palabra y no la llevan a la práctica, pues prácticamente están lejos de Dios. Al final, lo que produce el estar lejos de Dios es amargura. Eso fue lo que sucedió con Noemí. Llena me fui. Fíjense las palabras de Noemí. Dice, no me llaméis Noemí, llamadme Mara. Noemí es placentera, Mara es amargura, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y luego dice en el siguiente verso, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. En otras palabras, volvió llena de amargura, pero vacía de Dios. ¿Por qué? Porque allá en Moab no tenía altar con Dios, a pesar de que era hija de Dios. En las palabras de Jeremías nos deja claro, le dice que haces camino a Egipto, que haces camino a Siria, a beber las aguas del Nilo, a beber las aguas del Éufrates, dice, ve que es malo, reconoce, le dice primero, pues, y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios. De aquí nace la enseñanza porque en realidad, hermano, entendemos que es malo alejarse de Dios. Malo estar lejos de Dios congregándose y malo estar lejos de Dios no congregándose, hermano. Lo más seguro es mejor estar cerca de Dios y pues sumado a eso congregándose. ¿Por qué? Porque viene el trato de Dios y entonces, repito las palabras de Santiago, gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el aprobar la prueba después los llevarían a otra dimensión de vida, de evangelio, de conocimiento, de experiencias, como dice también, bienaventurado el hombre que soporta la prueba. Dice, al final recibirá la corona de justicia. En otras palabras, soportar la prueba, soportar los tratos de Dios cerca de Él es mucho mejor que lejos de Él produce amargura. Porque si se está cerca de Él y viene un trato de Dios, pues vamos a Él, nos llenamos de Dios, nos fortalecemos con el poder de su Espíritu Santo, al cual bendecimos siempre, hermano, y no hay problema, porque tanto aquellos que están obedeciendo a Dios como los que no están obedeciendo, todos de alguna manera son probados. El justo es probado. La Escritura dice que Él prueba al justo siempre. Y también el injusto es probado, pero la diferencia existe, qué es lo que produce el trato, qué es lo que produce la prueba. Algunos son llevados a otra dimensión. Otros les produce amargura, no el trato, sino el estar lejos de Dios. El libro de Job también nos enseña algo, dice, mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a su fin sin esperanza. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver el bien, el ojo del que me ve no me verá más, tus ojos estarán sobre mí, pero yo no existiré. Como una nube se desvanece y pasa, así es el que desciende al Seol, no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. Por tanto, dice Job, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Oiga lo que dice, no voy a refrenar mi boca, voy a hablar en la angustia de mi espíritu y me voy a quejar en la amargura de mi alma. Claro, Job estaba viendo hacia el futuro y él pensaba en la gente que se va del otro lado y que, hermano, del otro lado muchos llegan a padecer, llegan del otro lado. Como él dice, el que desciende al Seol no volverá a subir, o sea, no vuelve a esta tierra. Pero mientras estoy aquí, dice, yo quiero quejarme en la amargura de mi alma, voy a hablar en la angustia de mi espíritu. Eso quiere decir que el trato que Dios tenía con Job
hermano, estaba produciéndole amargura en su alma. Recuérdese que Job era hijo de Dios. Y sin embargo, Job, hermano, en ese trato, porque recuérdese que en su injusticia no consideraba dignos a sus siervos ni siquiera que durmieran con los perros de su ganado. O sea, él dejaba ir a las viudas con las manos vacías y a los no le importaban los huérfanos. Entonces Dios tiene que entrar en un trato con él para mostrarle misericordia. Y al final Dios le muestra misericordia a él y entendió que era lo que tenía que aprender. Y Dios, hermano, le devuelve mucho más de lo que el diablo le había quitado. Lo que me llama la atención, hermano, de la historia de Job es que dice, no voy a refrenar mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me voy a quejar en la amargura de mi alma. En otras palabras, este pasaje a mí me revela que cuando la gente está amargada de alma, se queja mucho. El caso de Job, me voy a quejar en la amargura de mi alma. Cuando la gente está amargada, se queja mucho. O por decirlo de otra manera, cuando se queja mucho, es evidencia de que está amargada. Porque se queja, hermano, de todo, se queja de una cosa, se queja de otra cosa, del trabajo, se queja de la familia, se queja de los hijos, se queja del esposo, de la esposa, se queja de la iglesia, de los hermanos, se queja del gobierno, se queja de todo, hermano. ¿Por qué? Porque el alma está amargada. Eso es evidencia de que está lejos de Dios, y vuelvo a insistir en esto, congregándose o no congregándose. Y yo creo, hermano, que el Señor Jesús, antes de terminar su sacrificio en la cruz, le dieron a beber hiel de amargura. Sin embargo, no la bebió. ¿Por qué? Para que en el Evangelio el creyente no experimentara amarguras. Ese es el deseo de Dios. Puede venir un trato, hermano, pero no va a producir amarguras siempre y cuando el creyente se mantenga en la brecha. No solamente congregándose, sino buscando siempre a Dios, porque si no, miremos los tratos, hermano, de Jeremías, miremos los tratos de Pablo, miremos, hermano, los tratos de Ezequiel, miremos los tratos de Daniel en el foso de los leones, etc. Y usted sabe la escritura. ¿Se quejaron ellos que había amargura en su alma? No. ¿Por qué? Porque se mantenían apegados a Dios. Pero cuando el creyente se desprende de Dios, es cuando el trato que viene con el sello de bendición para llevarlo a otra dimensión, por causa de estar desprendido de Dios, aparece la amargura en el corazón, porque ¿cómo va a soportar el trato si está lejos de Dios? La única manera es estar cerca, bien agarrados de Él, y empieza, hermano, las quejas. Y la gente que se queja mucho de todo y de todos, es gente que en realidad está amargada, pero está amargada porque se ha alejado de Dios. Esto, hermano, nos debe de alertar, porque tratos van a haber, pruebas van a haber, desiertos van a haber, gigantes van a haber, valles de sombra y de muerte van a haber, hermano, enebros van a haber, pero no van a afectar nuestra vida al grado que produzcan amargura si nosotros nos mantenemos apegados al Señor. La historia del pueblo de Israel en el desierto es un ejemplo. ¿Cuántos hermanos se quejaban de que nos sacó para matarnos en el desierto? Mejor nos iba allá en Egipto cuando comíamos las ollas de carne y todo el pescado gratis, etcétera. Y no se ponían a pensar que Dios los estaba formando en el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Y que nunca los abandonó en el desierto, hermano. Pero claro, como no tenían altar con Dios, se empezaron a quejar. Muy diferente de Josué, muy diferente de Caleb, muy diferente de aquellos remanentes que buscaban a Dios. La diferencia la hace el buscar a Dios. Por ejemplo, mire, en el libro de Job también, capítulo 10, verso 1, dice, hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma.
Estos dos pasajes, tanto el capítulo 7 como el capítulo 10, nos dejan claro que Job perdió su altar con Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la escritura, Job dice, recuerdo los días en que me bañaba en leche, revelación, cuando ríos de aceite corrían a mis pies, unción. Entonces, claro, se desprendió de la escritura, de la comunión y de la relación con la escritura, y se desprendió de la oración, que es la que produce el aceite. Entonces, al desprenderse de la lectura de la escritura, al desprenderse de la oración, pues empezaron a aparecer la falta de misericordia, la falta de compasión, la falta de ayuda mutua, se le olvidó ser dadivoso, etcétera, y Dios empieza a tratar con Job y entonces empieza a dar rienda suelta a su queja. ¿Quién diera que Dios me matare? Exactamente lo que decía el pueblo de Israel en el desierto. Nos sacó para matarnos en el desierto. ¿Quién diera que Dios pusiera su mano? ¿Por qué? Porque cuando Dios pone su mano sobre nosotros es para bendición. Pero todo depende de en qué lugar nos encontremos. Si nos encontramos cerca de Dios o nos encontramos lejos, los tratos, ¿cómo pues los vamos a soportar si no hay oración, si no hay relación con la palabra, si no hay práctica de ella? ¿Cómo pues? Job por eso dice, hastiado estoy de mi vida. ¿Cuánta gente nos encontramos en el camino desde pequeños, hermano, con el correr de los años, y ahora en Cristo? ¿Cuánta gente está amargada? Y dijéramos que todo el tiempo han sido puras bendiciones de Dios. Yo digo que sí, aún los momentos complicados. Pero han habido momentos bastante fuertes, hermano, fuertes en la vida de mucho creyente. Pero se ha mantenido agarrado del Señor, agarrado. Y eso ha evitado, lo ha protegido de caer en la amargura, de que el alma sea afectada por la amargura. La clave está en mantenernos siempre cerca de Dios. Porque cuando venga la situación vamos a poder correr a Él y fortalecernos. Y Dios, hermano, nos va a dar la fuerza, el poder, la inteligencia, la sabiduría para salir adelante en cualquier situación. Pero si estamos alejados, el trato va a llegar, amado pueblo. Entendamos esto. Estemos en obediencia o no estemos en obediencia. Los tratos, las pruebas van a llegar. Y van a venir y van a pegar en nuestro ser. Pero lo que va a producir todo depende de donde estamos. Aunque el trato, hermano, es siempre para bien. Como dice en el libro de Oseas, dice, la llevaré al desierto y le hablaré al oído. Y le daré las puertas de Acor como esperanza. Y Acor significa aflicción en extremo. Entonces hay veces que en medio de toda la abundancia, de todo lo bueno, no escuchamos a Dios. Entonces Dios dice, bueno, te has alejado. Y repito, aún congregándonos. Y entonces dice, bueno, te voy a llevar al desierto, porque en el desierto es cuando me vas a oír. La llevaré al desierto y le hablaré al oído. Y entonces le daré como puerta de esperanza la puerta de Acor. Le daré a Acor como puerta de esperanza. Y en veces los tratos son fuertes, tanto en obediencia como en desobediencia, alejados de Dios o cerca de Dios. Por ejemplo, miremos a un Daniel en el foso de los leones, miremos a un Jeremías en la cisterna, miremos a un Pablo en la cárcel de Filipos, miremos a un Juan en la isla de Patmos. No hablan de amargura. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo se mantuvieron agarrados de Dios, cerca de Dios. Isaías 38:15 dice, ¿qué diré? Pues Él me ha hablado y Él mismo lo ha hecho. Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. La amargura es peligrosa, hermano, porque
El creyente puede parar errante, y errante es de un lado para otro sin tener una meta fija. Anda de aquí para allá y de allá para acá y no encuentra su lugar porque su alma está amargada, hermano. Dice, oh Señor, estas cosas viven los hombres y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Restabléceme la salud y haz que viva. He aquí por mi bienestar tuve gran amargura. O sea, el deseo era no tener amargura. Y dice, eres tú quien ha guardado mi alma del abismo, de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El deseo era estar siempre bien, hermano. Pero cuando llegaban las luchas, su alma tendía a amargarse y dice, andaré errante todos mis años. Y lamentablemente hay gente que se aleja de Dios, se amarga su alma y para errante, hermano. Porque hay quienes, y errantes sin rumbo fijo, sin metas, sin proyectos, sin anhelos, sin deseo de superarse, hablo espiritualmente. Hermano, sin metas espirituales, sin proyectos, sin anhelos de servirle, de ser usados por Dios, sin deseos, hermano, de superarse, de ser llevados a otros niveles de conocimiento, de experiencia, porque por causa de que su alma está amargada. Pero si no es así, preguntémosle a los homeless. Yo conocí, hermano, al hermano de un hermano. Cada vez que el hermano me invitaba a comer, íbamos a su casa, y él tenía un hermano que vivía con ellos. Pero tomaba mucho, hermano, y cada vez que me lo encontraba borracho. Un día, hermano, de tantas veces que fuimos, no estaba borracho, pero estaba crudo, pero estaba sobrio. Me puse a platicar con él y le dije, mira, ¿por qué tomas tanto? Y se me quedó viendo y me dice, ¿y usted para qué quiere saber? No es que quiera saber. Sencillamente es una inquietud que tengo. Al final quiero orar por ti, le dije, pero quiero saber qué te mueve a tomar tanto. Y me empezó a abrir su corazón. Y me dice, mira hermano, dice, me enamoré de una mujer. Dice, y esta mujer me pagó mal. Dice. Y yo pensé que nos íbamos a casar y al final no, nomás jugó conmigo. Hermano, a mí me constriñó el corazón porque dije, bueno, para uno es fácil decir, hay tantas mujeres en el mundo, pero a él le afectó a tal grado, hermano, que se dedicó a buscar el escape en el alcohol. Y entonces oré por él, le pedí al Señor que tuviera misericordia, que le arrancara eso, que le pusiera una visión hacia adelante, hermano, y que el Señor tocara su vida. Pero usted ve muchos homeless y muchas veces los tildamos, o algunos los tildan, yo no, pero algunos los tildan de perezosos. Pero no sabemos qué afectó a tal grado su vida, que se les apagó, hermano, la visión de superación, de anhelos, de deseos, de superarse, sin proyectos, sin metas, hermano, porque algo les afectó su vida. Entonces cuando el creyente se aleja de Dios, y vuelvo a insistir en esto, se congregue o no se congregue, y viene algún trato, tiende hermano, no el trato, porque el trato tiene el sello de bendición para llevarlos a otra dimensión o para hacerlos volver. Pero la forma en que pega por causa de estar lejos de Dios produce amargura en su corazón. Y muchas veces la amargura mata el deseo de seguir buscando a Dios, el deseo de seguir consagrándose, el deseo de seguir sirviéndole, el deseo de seguir obedeciendo, el deseo de seguir congregándose, el deseo, hermano, de ser mejores cristianos. Les mata eso por causa de la amargura del alma, por estar lejos de Dios. O sea que no conviene que estemos lejos de Dios. El libro de Efesios, hermano, 4:31, dice, sea quitada de vosotros toda amargura,
Pero fíjese, en esta lista que da, pone primero la amargura. El Espíritu Santo nunca pone las cosas solamente así como caigan. Las pone porque una cosa produce la otra. Una cosa produce la otra. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo. Porque la amargura hace que el creyente esté siempre enojado. El enojo hace que aparezca la ira. Y con la ira aparecen los gritos y con los gritos aparece la maledicencia, o sea, las maldiciones. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, o sea, maldiciones, así como toda malicia. Un corazón amargado manifiesta un carácter explosivo, enojado, iracundo, no sabe hablar, grita, maldice. Usan su boca para maldecir de todo y en veces para maldecir a todos. Eso, hermano, nos lo deja claro Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Un corazón amargado en medio de una congregación hace estragos, hermano. Un corazón amargado en medio de una familia destruye la familia. Un corazón amargado en un negocio o en un trabajo echa por los suelos el trabajo, el negocio, la clientela, hermano, porque es quien provoca los problemas. Eso lo dice Hebreos. Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, como diciendo, el corazón amargado es problemático en todo lugar, en todo lugar. A donde vaya, produce problemas. Si es en su casa, produce problemas. Si es en la iglesia, produce problemas. Si es en el trabajo, produce problemas. Si es en el negocio, produce problemas. Si es negocio y tiene clientela, produce problemas. ¿Y cuál es la única forma de que los tratos, las pruebas, los desiertos, los gigantes, los diluvios, los valles de sombra y de muerte, hermano, no dejen en el corazón amargura? No te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Si te estás congregando, acércate a Dios, porque muchas veces el congregarse no es señal o no es garantía de que en realidad se está cerca de Dios. No te alejes de Dios. Si te estás congregando, mantén tu altar, tu tiempo con el Espíritu Santo, tu tiempo con la palabra y claro, llevarla a la práctica. Porque si no la llevas a la práctica, pues no estás cerca de Dios. No te alejes de Dios. Porque si bien el trato, repito, el justo como el injusto son probados, pero si tú estás cerca de Dios, hermano, como la prueba y los tratos son para bendición, entonces debes de entender que algo bueno va a venir. Entonces te esfuerzas por salir aprobado en la prueba. Pero si estás lejos de Dios, sin fortaleza del Espíritu, sin la fuerza del Espíritu, sin el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría, la paz que da el Espíritu, entonces, ¿cómo pues? Tu corazón se va a amargar y al final puedes parar errante, se te quitan las ganas de seguir buscando a Dios, de seguir sirviendo, de seguir obedeciendo, de seguir congregándote. Y vas a parar como dice Jeremías, en el camino a Egipto vas a encontrar una doctrina turbia, oscura, las aguas del Nilo, hermano, o vas a pensar que tienes las cosas materiales, están bien, pero estás bien, pero tu vida no tiene un altar de obediencia con Dios. En otras palabras, para terminar, hermano, no dejes que tu corazón se amargue. Acércate al Señor, mantente cerca de Dios y te vas a dar cuenta que los tratos, los desiertos, los diluvios, los valles de sombra de muerte, los gigantes, no van a afectar tu corazón. Va a estar sanito. Preguntémosle a Jeremías en la cisterna. Preguntémosle a José, hermano, en el desprecio de sus hermanos.
Preguntémosle a Daniel en el foso de los leones, o a Pablo en la cárcel de Filipos, o a Juan en la isla de Patmos. Su corazón estaba sanito. ¿Por qué? Porque se mantuvieron siempre agarrados de Dios. Y agarrados implica cerca de Dios. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, a lo mejor la vida te ha dado muchos golpes y tu corazón está amargado. Ven al Señor para que Él lo sane, para que Él sane todas esas amarguras y puedas encontrarle en realidad una razón a la vida, un porqué a la vida. Sin Cristo no hay razón ni porqué en la vida, hermano. Y si te has alejado del Señor, definitivamente, ¿qué esperas? ¿Que todo sea alegría? No, la alegría emana de adentro hacia afuera, no de una apariencia donde aparentemente todo está bien, pero en el momento que estás lejos de Dios, sea que te congregues o no, te vas a dar cuenta que nada produce alegría más que las cosas espirituales, porque si no disfrutas a Jesús, no vas a disfrutar lo demás. Vuelve al Señor. Y si estás enfermo, dile: Señor, sáname. Porque en veces una enfermedad puede producir amargura también, pero aunque hay enfermedades por desgaste físico, en veces son enfermedades por tratos. Y entonces dile: Señor, sáname. Quiero seguir sirviéndote, quiero seguir buscándote, o sáname para buscarte y para servirte. Él lo puede hacer, todo está que vengas a Él y reconozcas que en realidad necesitas de Él. Termino con esto. Cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Y hazle un clic a tu teléfono. Estamos siendo censurados. Y yo pienso que si el Señor permite esta clase de enseñanzas, más de alguna persona, Dios quiere hablarle a través de ti. Hazle un clic a tu teléfono para que el mensaje corra y su nombre sea glorificado. Cuídense mucho y que Dios los bendiga ricamente.